todos estos elementos que hemos explicado, por ejemplo, que el tributo indígena sostenía más del 50% de la economía, marcaron un punto de inflexión, la inevitabilidad de esta conflagración, la inevitabilidad de la guerra, de la sangre, de la violencia. Se había preparado un escenario dramático como en una obra teatral irreversible a la que el país se dirigió con consecuencias terribles, pero a la vez en la construcción de un nuevo escenario. Esos antecedentes son los que nos permiten ver muchos elementos que todavía nuestro país hoy no ha resuelto. Hemos escogido como título de esta segunda parte un nombre muy revelador, Lugentes Campi. Lo usó Mariano Baptista para referirse al drama de la masacre de Ayoayo, que en castellano quiere decir campos del dolor. Eso fue lo que vivió Bolivia en esos días de abril de 1899. Campos del dolor, campos de enfrentamiento, de violencia y de muerte. Una confrontación que mezcló a los blancos, entre comillas, con los indios, primero utilizados y luego desbordados, porque también tenían su propio proyecto. El proyecto de ese líder de los liberales, José Manuel Pando, el proyecto de ese líder indígena, Pablo Zárate Vilca, la confrontación de un mundo que moría con una economía que estaba en decadencia y otro que nacía pujante como líder de la sociedad andina boliviana, que después tendría que extenderse más allá de los Andes. Lugentes Campi es la historia de esa dramática confrontación, una historia que en detalle nos puede dar extraordinarias e increíbles lecciones para el presente y el futuro. Era la hora cero de la guerra civil, la confrontación inevitable entre norte y sur. En junio de 1898, Santa Cruz y Tarija logran cesiones de Chuquisaca en el conflicto de límites por las regiones de Cuevo e Ibo, alrededor de 4.000 leguas cuadradas, a través de una ley de transacción del Congreso. A cambio, Santa Cruz y Tarija comprometen sus votos en favor de una ley que obligue al gobierno a quedarse en Sucre de manera permanente. El 29 de octubre entra la batalla decisiva a nivel congresal. El diputado cruceño Nicolás Ortiz interpela al ministro Pinilla por la intención del gobierno de trasladarse a La Paz. Y el 31 de octubre, un grupo de diputados presenta a la Cámara un proyecto de ley de radicatoria. Hasta el 18 de noviembre el debate es intenso y finalmente el Congreso aprueba la ley de radicatoria con este texto. Artículo primero. El Poder Ejecutivo residirá permanentemente en la capital de la República, salvo los casos determinados por la Constitución Política del Estado. Artículo segundo. Si llegaren los casos previstos anteriormente, el Ejecutivo solo podrá permanecer fuera de la capital de la República durante el periodo de las funciones legislativas, debiendo restituirse a su asiento ordinario inmediatamente después de la clausura de las sesiones. Para los representantes paceños esto es simple y sencillamente intolerable. Claudio Quintín Barrios, jefe de la Brigada Paceña, José Santos Machicado, Isaac Soria Campero, Abel Iturralde, Pedro Kramer, Martín Villalobos, Ezequiel Suazo, José Borda, los senadores Sabino Pinilla y Federico Suazo se retiran airados del Parlamento y se retiran airados de Sucre. Con ellos va también don Macario Pinilla, ministro renunciante. Mientras el presidente Fernández Alonso promulga la ley de radicatoria a pesar de haberse comprometido a vetarla, y mientras la clase alta chuquisaqueña está aplaudiendo la decisión del presidente y está considerando que es finalmente el bofetón definitivo a los altivos norteños, se vuelve a cocinar en la marmita boliviana una palabra: federalismo. Los disturbios paceños de noviembre, cuando se enteran de la ley de radicatoria como proyecto, y finalmente la reunión del 12 de diciembre de 1898 que establece el nacimiento de la Junta Federal, plantean el renacimiento de una vieja idea boliviana. Los conceptos federales para romper el centralismo tenían antecedentes en nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX. En la Convención del 71 es donde sale el federalismo, pero quienes los enarbolan son los cochabambinos.
La Paz estaba en contra de Evaristo Valle, el gran legislador paceño, hombre público muy destacado, se opone radicalmente. Y el portavoz, el portaestandarte del federalismo en ese momento fue don Lucas Mendoza de la Tapia. Y luego, en Santa Cruz, el movimiento de Andrés Ibáñez, la gente cruceña no lo siguió. No lo siguió por ambas cosas, porque en Santa Cruz la idea federal yo no la veo como también se ha hecho un poco el mito. Ese 12 de diciembre se plantea la ruptura definitiva entre La Paz y Sucre, al constituirse la llamada Junta Federal, que plantea un gobierno que desconoce al presidente constitucional Severo Fernández Alonso. Constituida la Junta por José Manuel Pando, coronel, senador por Chuquisaca, que paradójicamente había votado en favor de la ley de radicatoria. Macario Pinilla, exministro de Fernández Alonso, y Serapio Reyes Ortiz, que hasta entonces había sido prefecto también del presidente Alonso en La Paz. Secretario de la Junta, don Fernando Eloy Guachaya. La guerra civil ha comenzado. El presidente Alonso traslada a sus tropas desde Sucre, capital de la República, hasta Oruro, que sería a lo largo de la contienda su cuartel general. Acompañaban en el mando militar al presidente los generales Pedro Vargas y Julián María López, y era jefe de Estado Mayor el general Eusebio Herrero. La decisión del Ejército Constitucional, llamado así por el nombre del partido político de Severo Fernández Alonso, hoy conocido como conservador, es tomar La Paz o por lo menos bombardearla. Para ello, el ejército se traslada desde Oruro hasta Viacha, casi a las puertas de la que sería sede de gobierno. Las fuerzas federales están en problemas. Su parque militar es casi inexistente y no tienen la condición para enfrentar al Ejército Nacional que comanda Alonso. Pero una exitosa gestión del ex embajador Claudio Pinilla, ahora agente federal en Lima, permite a los federales contar el 5 de enero con 1.500 rifles Mannlicher, 500 carabinas Winchester, 500.000 proyectiles y 1.200 uniformes completos. Pero ¿hubiese sido posible el triunfo federal sin esa carta inteligente pero riesgosa de Pando llamada el movimiento indígena? La historia de la guerra federal no puede entenderse sin ese contexto y sin esos protagonistas. ¿Por qué los indígenas comandados por Pablo Zárate Vilca tienen un papel tan importante y cuáles son realmente sus objetivos? En 1866, Mariano Melgarejo decreta la obligatoriedad para los indígenas de recabar sus títulos de propiedad pagando por ellos. Les da un plazo de 60 días y después empieza a rematar las tierras en pública subasta. En 1874, Tomás Frías establece lo que se conoce como la ley de exvinculación. ¿Qué quiere decir? La base de la disposición es el concepto de propiedad individual. La ley reconoce la propiedad soberana y personal de los indios sobre su tierra, pero rompe la comunidad. Por eso se impone el término exvinculación, porque fractura la base de la relación histórica del indio con su tierra. Vanos habían sido los esfuerzos de Morales y su ministro Casimiro Corral de revertir esa situación. En 1881 la ley es ratificada y comienza un proceso sistemático de expoliación de la tierra indígena y construcción de los grandes latifundios. Es el peor momento de la relación entre la sociedad blanca y la sociedad india en Bolivia. A partir de ahora, ante cualquier autoridad, las comunidades o excomunidades serán representados por apoderados. Uno de esos apoderados se llama Pablo Zárate, que se conocería luego como el temible Vilca. Sin ninguna duda, y a pesar del hecho colectivo del movimiento y el levantamiento indígena de 1899, el máximo caudillo indio de ese momento. En 1896 se comprueba la relación estrecha entre Pablo Zárate y el coronel José Manuel Pando. Desde Taraco, Zárate le escribe una carta a Pando. Mi siempre respetado señor coronel Pando, con toda humildad y propósito de saludarle, deseo te conserves bueno de salud, yo quedando bueno a sus órdenes. Y le pide, cuando te vayas usted a Sucre o a Oruro, hasta dejarme allá una carta memorial, quiero para saber con más yo y nuestro comercio de las noticias de cartas que ha llegado o no del Sucre, como lo que ha llegado del Congreso. Quiero saberme también para nosotros los indígenas.
El apoderado rural le pide al coronel de la ciudad información del Congreso y del sistema legal para que sus apoderados precisamente sepan cuál es la situación de sus trámites de reivindicación de tierras. En 1899 la evidente relación entre Zárate y Pando va a concretarse en una alianza fundamental. Ambos están utilizándose mutuamente. Pando quiere a la indiada, como la llama la prensa liberal de la época, para servir de carne de cañón y hacer fuerza fundamental frente a los constitucionales. Zárate quiere la legitimidad que le da esa alianza para organizar junto a otros caciques indígenas un levantamiento general que tiene mucho más que simplemente llevar a Pando al poder. ¡Fuego! Y finalmente las fuerzas en conflicto rompen fuego. La primera confrontación se da en las proximidades del Alto de la Paz. Es una pequeña escaramuza, pero es la primera escalada militar del conflicto. En esos días Pando no está ya en la ciudad de La Paz. Se ha trasladado a Sicacica, donde va a instalar su cuartel general de operaciones. El ejército constitucional está militarmente mejor pertrechado, pero no tiene ninguna posibilidad de contacto adecuado con sus fuentes de abastecimiento. La solución, enviar un batallón, el Bisoño Sucre, para que busque en Corocoro, por la fuerza, abastecimiento de forraje y comida para las tropas. Los ejércitos que habían salido de acá delirantes como señoritos de las clases altas de Sucre. La llegada del Sucre a Corocoro fue desafortunada. El recuerdo de los húsares que estuvieron 10 días antes cometiendo grandes abusos contra la población y los indígenas provocó el permanente hostigamiento tanto dentro de la población como fuera de ella. En pocas horas, Corocoro quedó totalmente rodeado. Los jóvenes oficiales de húsares, que apenas tenían 10 tiros, no pudieron defenderse adecuadamente. Lo único que les quedaba era la fuga. No habían podido conseguir ni pertrechos ni vituallas. Además, tenían que intentar salvar sus vidas.